Muy buenas noches, bendiciones. Los saludamos de aquí, de Estados Unidos, Nueva York, para poder traerle una palabra para su vida, para su familia y su matrimonio. Pues quiero darle pase también a mi hijo Andrew. Eh, Buenas noches, estas palabras serán de bendición para ustedes, de la iglesia de Casa de Adoración. Bendiciones. ok, gracias, hijo. Gracias. Quiero compartirles lo que hice en el libro de Mateo. Mateo 7, capítulo 24, versículo 24, perdón. Dice la palabra: por tanto, todo el que escuche estas mis palabras y la ponga por obra será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dice, construyó su casa sobre la roca. Primeramente, ¿qué significa la palabra casa? La palabra casa significa morada, habitación, significa también templo, significa también edificio. Recuerde una parte de la escritura dice: serás salvo tú y tu casa. Específicamente la iglesia, casa de oración para las naciones, totalmente es para las familias. Desde un inicio Dios creó los cielos y la tierra con un propósito: hacer un hogar para la familia. Recuerde, desde un inicio dice la palabra de Dios que todo estaba en desorden, dice la palabra. Era un caos, dice en el inicio. Pero la palabra enseña que Dios comenzó a poner cada cosa en su sitio, en un orden. Lo que la palabra de Dios enseña es que Dios es un Dios de orden, y el orden trae bendición. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, el primer orden que Dios crea dentro de la institución en este lugar fue poner al hombre y a la mujer, y el Señor le da el orden para fructificar, dice la palabra de Dios, y para que se enseñoree. Pero cuán bueno y cuán maravilloso es Dios, que la palabra enseña y dice que el hombre es cabeza, dice la palabra de Dios. Es el orden que Dios ha establecido. Por eso que la palabra dice que construyó su casa. ¿Qué significa la palabra casa? La palabra casa también significa lo que es familia. Y específicamente hablando del hogar y la familia, ¿por qué vemos que en estos tiempos hay familias disfuncionales dentro de nuestra sociedad? ¿A qué se debe las familias disfuncionales? Lo más obvio y lo más lógico es que muchas vidas no conocen de Dios, y lo único que hacen es andar bajo sus deseos, escoger sus deseos y su voluntad. Pero preguntémonos algo muy importante: ¿qué pasa dentro de la iglesia, las familias, los matrimonios? Vemos también que dentro de las congregaciones hay familias disfuncionales. Vemos también que hay hogares o matrimonios que se separan y terminan lo que es en un divorcio, y vuelven a hacer una nueva relación creyendo de que pues le va a ir mejor. La pregunta es, ¿podrá ir mejor? Es el propósito de Dios que uno, eh, como hombre o como mujer, pueda casarse una, dos o tres veces. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso enseña la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios no enseña eso, que nos debemos de casar una, dos, tres, cuatro veces, dice. La palabra de Dios dice, pues lo que Dios une nadie lo separe, ¿no? O nada lo separe. Entonces, pero hay una parte de la palabra de Dios también que dice a causa. Pero eso es otro tema. Quiero decirte una parte, el significado de la palabra familia. La palabra familia significa casa, hogar, clan, linaje,
estirpe, parentela. En el hebreo, la palabra familia significa mispahat, y que también significa pues habitación, casa. Dentro ¿cuál es el propósito de parte de Dios con esto? Salmo 127:1 dice: si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que las construyen. Si Yahweh no edifica la casa, ¿qué casa Yahweh tiene que edificar? Pues la familia, los matrimonios. Dentro de la familia están los hijos. ¿Acaso el hombre por sí solo podrá construir su hogar? Necesitamos de la ayuda de nuestro mentor, de nuestro creador, Yahweh. Necesitas dentro de tu vida que Yahweh sea el que te edifique, sea el que construya tu familia, tu hogar, tu matrimonio y tus hijos. Dice la palabra de Dios que apartado de Él nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. No vas a poder edificar bajo tus fuerzas, bajo tu conocimiento, si no es bajo la perfecta voluntad del Dios y Padre nuestro. Ahora, ¿por qué quiere Dios esto? ¿Para qué? Para tener buenos hijos. Para que en medio, dentro de la sociedad disfuncional y dentro de las familias de división que haya familias constituidas bajo la poderosa palabra del Dios vivo de Israel. Dice la palabra de Dios, lo que Dios quiere hacer en el propósito de poder edificar la casa es poder defender la formación de la fe, de la palabra de Dios y instituir la fe en el hogar, en el matrimonio, en los hijos. Eso es lo que quiere hacer Dios, el Dios Padre. Por algo dice que Jesús le decía, sus discípulos le decían, pues ¿cómo nosotros oraremos? Y Yahshua le dice, Padre nuestro. Más que tú lo puedas conocer como Dios, puedas conocerlo como Padre. Porque el Padre quiere traer instrucción para así no cometer errores y poder casarse y de ahí divorciarse y casarse con otra persona, la segunda persona, y de ahí divorciarse y casarse con otro hombre o con otra mujer. Dios no quiere esto, que tú te cases 1, 2, 3, 4 veces. Lamentablemente lo que hace el hombre, hablo de varón y mujer, es buscar sus deseos, su voluntad, y no espera en la voluntad de Dios Padre. Recuerda, dice la palabra de Dios en Deuteronomio, dice, oye atentamente la voz del Señor tu Dios, dice, y vendrán estas bendiciones, dice la palabra de Dios. ¿Sobre quién? ¿Dónde? Sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus bienes, sobre tu matrimonio. Claro, que si oyemos la voz del Señor nuestro Dios, el Señor dice, será de bendición, dice la palabra de Dios. Amén, iglesia. Ahora, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 6:5? Dice la palabra de Dios, amarás a Dios con todo tu corazón. Pero hay algo más importante que dice adelante, y con todos tus bienes. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Enseñar a amar al Señor nuestro Dios. Por eso dice, amarás a Dios. Dice, con todo tu corazón, dice, y cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, ese amor también transmites a tus hijos para que ellos aprendan el amor hacia nuestro Creador. Pero dice también, y con todos tus bienes también. La pregunta es, ¿cómo puedes amar a Dios con tus bienes?
Ok, sí, tengo mi cosecha, mis ganados, tengo también pues mi economía. Y es en parte que sí, y poder dar de corazón, es cierto. Pero ¿qué aún más grande hay que esos bienes que Dios te ha podido dar? Ok, la palabra de Dios dice que los hijos son herencia de Yahweh. La pregunta es, ¿tus hijos serán un bien o serán un mal de parte de Dios? Creo que estás pensando en lo correcto. Los hijos son un bien. La palabra de Dios dice que los hijos son corona. Dios te ha dado bienes. Y uno de los bienes más preciados que te ha podido dar son los hijos. Por eso es necesario poder cuidar a los hijos, amar a los hijos. Pues usted me dirá, pues no hay padre perfecto, no hay matrimonio perfecto, no hay familia perfecta. Es cierto, es verdad. Pero dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque en medio de las circunstancias, en medio de la debilidad, en medio de la dificultad, lo que Dios hace es perfeccionar. Siempre y cuando tú reconozcas al Señor tu Dios, que sin Él nada podéis hacer. Amén, iglesia. Quiero decirte que los hijos son herencias de Yahweh y por lo tanto también son bienes. En el Deuteronomio 6:7 dice la palabra de Dios: enséñale a tus hijos y que hablen de ellas cuando te sientes en tu casa. Otra vez vemos que Dios nos enseña que cuando estemos en casa reunidos debemos enseñar a nuestros hijos la palabra. Debemos enseñarle que el Dios que tenemos es un Dios misericordioso. Es un Dios que su gracia sobreabunda, que su amor es inexplicable, que su amor es inescrutable, que no hay maneras como describir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, pues Dios lo que hace es en su favor y en su misericordia perfeccionarnos y ayudarnos. Pues usted dirá, pues, ¿por qué se presentan estas dificultades o estos problemas dentro de los matrimonios, dentro de los hogares, o los hijos con los padres, o los padres con los hijos? Una de las razones es porque muchos se apartan de parte de Dios. Pero otros me dirán, pues, pero yo estoy sirviendo al Señor, le soy fiel. Ok, si le eres fiel, está siendo probado para un propósito. No hay nada que venga si no es de parte de Dios, para poder enseñarnos y poder seguir confiando en nuestro Padre. Amén, iglesia. Dios es Padre y educador. Como decíamos en Efesios 6:4 dice, padres, más bien críalos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Eso es lo que quiere Dios. Ser disciplinados y también ser instruidos. ¿Con qué fin? Con el fin de poder capacitarnos para la buena batalla de la fe. ¿El hombre tiene tentaciones? Obvio que sí. Elías, profeta del Dios Altísimo, dice la palabra de Dios, estaba sujeto a pasiones. ¿Entiende usted? Elías. La pregunta es cuánto más usted y yo. Pero si usted es instruido en la palabra de Dios, es disciplinado en la palabra de Dios, téngalo por seguro que la mano de Yahweh, el Señor nuestro Dios, siempre estará ahí. A pesar que la debilidad del hombre, pero cuando tú alzas tu mirada delante del Dios Padre, extiendes tu mano para que Él te sostenga y tus pies no tropiecen, ten por seguro que Él siempre va a estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu Padre. Mi iglesia. La Escritura dice
en su palabra que Yahweh, Dios nuestro Padre, quiere que las familias lo adoren. Recuerdo una parte de la escritura que dice, yo y mi casa serviremos. ¿Qué es servir? Servir es administrar, servir es adorar, servir es obedecer, servir es amar. Todas las cosas hazla como para Dios, dice la palabra. Yahweh quiere que las familias, los matrimonios, los hijos adoren. Es el propósito de parte de Dios, porque el hombre fue creado, la familia y las generaciones fueron creadas para que adoren al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la pregunta es, ¿tu familia necesita adorar a Dios? ¿Tu matrimonio necesita adorar a Dios? ¿Tu hogar, tu familia necesita adorar a Dios? Necesitamos acercarnos, los matrimonios, los esposos, las esposas, los hijos, acercarnos delante de Dios. Sin Él, nada podrás hacer. Necesitamos que el Espíritu de Dios venga sobre los hogares. Por eso, esta es la iglesia, casa de adoración para las naciones, donde las familias adoran. Hoy en día vemos que hay matrimonios quebrados, destruidos, familias destruidos, hijos, hijas lastimados, golpeados. Y lo que hacen muchas veces los esposos, las esposas dicen, no me entiende, no me comprende, y piensan en no me da mi lugar, no me sabe apreciar, no me sabe valorar. La pregunta es necesario primeramente que te valoren o es necesario que tú te valores quién eres? ¿Es necesario que te aprecien o es necesario que tú te aprecies? No, es que me maltrataban, me dañaban. La pregunta es, ¿cuánta humillación recibió Yahshua? Y si él hubiera dicho, no me apreciaron, no me valoraron, y por esa razón no voy a ir a la cruz del Calvario, lamentablemente, el hombre en su orgullo, en su soberbia, siempre está el yo, y piensa en su persona, pero no piensa en la grandeza del amor de lo que Dios hizo en entregar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, no se pierda su matrimonio, no se pierda su familia, no se pierdan sus hijos, no se pierdan las generaciones. Amén. Es el propósito de Dios. Dejémonos de estas cosas, de que no me dio mi lugar. El primer lugar debes darte tú. El primer valor debes darte tú. Antes que te amen, amarte primeramente a ti. Antes de pecar y dañar el corazón de Dios, pensarlo 1, 2 y 3 veces. Ir y correr para que puedan orar por ti, orar con el hermano, con la hermana o entre varones, o ayunar. Es lo que necesita la iglesia del Señor, cumplir la palabra de Dios. Ahora, Deuteronomio 31:12 dice, reúnan al pueblo, hombres, mujeres, niños. ¿Qué está hablando Dios? Está hablando acerca de las familias. ¿Me entiende usted? Dios desde un inicio, cuando el pueblo de Israel estuvo, Dios siempre llamaba a las congregaciones, a las familias, a los hombres, mujeres y niños. Dios los llamaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado que estos puedan venir a los pies del eterno Dios. ¿Para qué los llamaba? La pregunta es, 1, para que ellos le adoren. 2, para que los sirvan.
y para que guarden su palabra. Es el propósito de Dios. Dios viene a llamarte para traer instrucción sobre tu casa, sobre tu matrimonio y sobre tus generaciones. Eso es lo que quiere Dios. Dios lo que hace es hacer un llamado, hacer un comunicado, dar una orden, hijos, hijas, vengan, familias, matrimonios, vengan. Que las familias pues puedan adorarle. Pero muchos piensan que adorar pues es cantar. Adorar es más allá que un cántico. La adoración es la expresión hacia Dios por medio de la santidad. Muchos pueden conocer la palabra de Dios, muchos pueden ayunar, muchos pueden leer la palabra, pero no consiste, no digo que sea malo, sino consiste en poder practicar la palabra de Dios. Tú puedes aprender desde Génesis hasta Apocalipsis y está muy bien que lo aprendas, pero mejor es que tú practiques. La palabra de Dios dice: por tanto, el que escuche mis palabras y las ponga por obra será semejante a un hombre prudente que edifica su casa, que edifica su vida, que edifica su familia, que edifica su matrimonio, que edifica sus hijos, dice. Que edifica, dice la palabra, y construye, dice, ¿no? Sobre la roca, dice. Entonces la pregunta es: ¿dónde estás poniendo tu matrimonio? ¿Dónde estás poniendo tus hijos, tu generación? ¿Dónde? Tienes que entender que por medio de una obediencia vamos a llevar la excelente adoración delante de Dios. Dice el Señor, dice, ¿para qué? Para que las familias, dice uno, mire, presta atención, dice, para que escuchen. Qué tremendo. Primero dice para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios. Uno, que escuchen, aprendan a temer, a reverenciar, a respetar, a obedecer, ¿no? Y tres, a guardar cuidadosamente todas mis palabras, dice. Todas, no dice algunas, sino todas, dice la palabra de Dios. ¿Y cuáles todas? Todas las que tú estás aprendiendo, la que Dios te está dando. La guardes y tengas mucho cuidado, que la cuides. Dice, la guardes y cuidadosamente, dice, ¿no? Eso es lo que quiere Dios. Efesios 5:33 dice, mire, esto es lo que enseña Dios dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que quiere Dios? Disculpe. Lo que quiere Dios es esto, y siempre está enfocado dentro de la familia, porque si hay buenas familias, hay buenos matrimonios, si hay buenos matrimonios, hay buenos hijos. Si hay buenos hijos, hay buenos líderes. ¿Entiende? Si hay buenos líderes o hijos dentro de los buenos matrimonios, lo que va a haber es formarse buenos matrimonios. Amén. Efesios 5:33 dice, mire, maridos, cada uno de vosotros debe amar a su esposa. Dios dando una orden al esposo, que cada uno de vosotros debe amar a su esposa. O sea, Dios está diciendo, mira, tú tienes tu matrimonio y tú tienes que amar a tu esposa. ¿Cuándo uno va a amar? Cuando uno ame a Dios y a su palabra. ¿Cómo voy a amar si no amo la palabra de Dios? ¿Cómo voy a amar si no me amo a mí mismo, si no me valoro a mí mismo, si no me respeto a mí mismo y no respeto lo que Dios ha puesto en mí, que es el verdadero amor? ¿Cómo voy a dar si no sé recibir de parte de Dios? Pero hay quienes que dicen, pues si Él no me muestra amor, yo no le puedo mostrar amor. No consiste en poder dar, recibir para dar. Consiste en dar para recibir. Consiste en sembrar para cosechar. Pero hay quienes donde cosechas y no recibes nada. Hay que saber también dónde sembrar. Y ahora dice para las mujeres, dice, mujeres, deben respetar a sus maridos. La pregunta es, ¿por qué no nuestro Señor, nuestro Dios puso arriba
primeramente, mujeres deben amar a sus maridos. ¿Y por qué Dios pone en primer lugar al hombre? Y le da el orden primeramente al hombre. ¿Por qué no le da a Dios? A la mujer, perdón. Ok, recuerde, Dios es un Dios de orden. Cuando Dios lo estableció al hombre. ¿Me entiende? Eso tiene que tener usted mucho cuidado. Dios es un Dios de orden. Y el orden trae bendición. Y eso es lo que Dios quiere dentro del matrimonio. No que las mujeres tomen el control o tomen el dominio o quieran ser cabezas o quieran decir el empoderamiento. Que hoy en estos tiempos se ha levantado esto del empoderamiento y levantarse como cabezas, muchas mujeres. Dios le ha dado autoridad a la mujer, poder a la mujer. La mujer tiene un potencial que el hombre no tiene. Dios lo ha beneficiado y Dios lo ha capacitado a la mujer. Pero recuerde que Dios es un Dios de orden. Y tenemos que respetar el orden por más que no nos guste. Pero hay quienes pues no quieren respetar esto de acá. Y hablan del empoderamiento. El empoderamiento, ¿quién lo puso? Dios. Las mismas mujeres han hecho esto de aquí del empoderamiento. Yo no necesito un empoderamiento. El empoderamiento viene bajo el poder del Espíritu Santo, sobre todo hombre y sobre toda mujer, sobre todo matrimonio, en unidad, no el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento del matrimonio, el empoderamiento de la familia, el empoderamiento sobre los hijos con los padres y los padres con los hijos y los esposos con las esposas y los esposos. Es uno solo. Pero hoy hacen, entre comillas, divisiones. Hay que tener mucho cuidado con esto. Recuerden, Dios es un Dios de orden. Y en primer versículo que dice 5:23 de Efesios dice, maridos. No está hablando de la mujer. No voy a decir que usted es machista, no. Está hablando al hombre, le está dando primeramente la orden. Y dice, cada uno de vosotros ame a su mujer, a su esposa. Y después sigue y dice, mujeres deben respetar a su marido, a su esposo. Sara decía, mi Señor, le decía a Abraham. Usted dirá, mi Señor, que le diga. Claro, es que el pensamiento humano, el pensamiento arcaico, ¿cómo le voy a decir Señor? Si la palabra Señor significa amo. Claro, Sara le decía, tú eres mi amo, tú eres mi soberano, tú eres mi autoridad, tú eres mi cabeza, le estaba diciendo Sara. Ella había entendido que es el matrimonio. ¿Por qué Dios no le habló primeramente a Sara y le habla primeramente a Abraham? Claro, no digo que Dios está excluyendo, no, sino que Dios le dice a la cabeza, porque en la cabeza están los ojos, en la cabeza está el oído, en la cabeza está la boca. Dios da visión. Dios lo que hace es hablar. Y Dios lo que trae es palabra de revelación para hablar por medio del Espíritu Santo como profeta para las naciones. Amén, iglesia. Usted tiene que entender que el propósito de Dios es aún las generaciones. Y esto usted ya lo puede leer, lo que es en el libro de Salmos 145:4. Y Eclesiastés 4 dice, la familia debe estar, ahí está, gloria a Dios. La familia debe estar unida. Padres con los hijos con los padres, el marido con la esposa con el marido, como una familia. Pero necesitamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Mire usted, yo esto lo puedo romper. El marido, esto de acá, aún se hace un poquito más fuerte. Pero si yo pongo uno más y otro que sea resistente, el Espíritu Santo, nada va a poder romper, porque está sujeto al Espíritu Santo de Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte. Nada, dice, te va a poder apartar de Dios, dice. ¿Por qué? Porque Él te sostiene
Y vas a poder decir, mayor es el que está en mí de lo que está en el mundo. Porque el mundo trae aflicción, el mundo trae problemas, el mundo trae tentación. El enemigo del adulterio se ha levantado, el enemigo de la fornicación se ha levantado, de la división se ha levantado. Aún el espíritu de Jezabel se ha levantado, que muchos piensan que el espíritu de Jezabel simplemente perdón, es simplemente que una mujer seduzca. No, el espíritu de Jezabel también tiene dominio sobre los hombres. Pero eso es otro tema. Entonces tenemos que entender que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en mi casa. Mi hogar necesita de la presencia de Dios. Mi hogar necesita, mi matrimonio necesita de la presencia de Dios. Mi familia necesita de la presencia de Dios. Hoy saludamos de todo corazón y bendiciones de la iglesia Casa de Adoración, el pastor Justo Segovia. Bendiciones.